Buenas noches a todos. Volvemos a encontrarnos en este espacio para continuar hablando del tema que nos ha ocupado los últimos programas, que se refiere a lo que la doctora Helen Wambach llamó vida antes de la vida. Entonces veníamos comentando desde los programas anteriores que las personas que han sido regresadas al momento antes de nacer perfectamente recuerdan cómo se hace una planeación y se diseña una serie de estrategias eh, y se planifica cada existencia de acuerdo a las necesidades que cada corriente de vida necesita realizar. Dependiendo de los aprendizajes, asimismo se darán las circunstancias elegidas, las personas que van a estar alrededor de cada quien. Entonces, eh, habíamos hablado un poco de la elección de nacer, que no era cómoda para algunos, más se sentía como el cumplimiento de un deber. Y después hablamos de por qué la época se había elegido, qué decían estas personas que recordaban sobre la elección de la época, si conocían a quienes iban a ser sus familiares, sus amigos, las personas cercanas. Y pues hoy vamos a hablar de por cómo se elige, o sea, el sentido. Si la persona recuerda que su vida va a tener previamente al nacimiento, va a tener establecido un sentido o un direccionamiento. Eh, lo que la mayoría recuerda es que su vida se planea cuidadosamente y tienen presente que hay una ayuda concreta desde la otra dimensión, desde ese plano de luz donde se está en el momento antes de nacer, y que esa vida, pues aparte de las realizaciones, implica una serie de aprendizajes. En realidad, en general, el pensamiento general es que no es el gozo o el placer por el placer, sino que se hace necesario realizar un aprendizaje. La característica esencial de los que recuerdan el momento antes de nacer sobre el nacer en el siglo XX, ya estamos en el XXI, pero pues estamos hablando de personas que nacieron en la segunda mitad del siglo XX, hablan de que esa segunda mitad del siglo XX va a ser un periodo de un gran potencial en cuanto al desarrollo espiritual. Y también algunos hablan de cambios que se van a dar en el planeta, aunque no son demasiados, y básicamente hablan de los aspectos positivos de lo que implica nacer en esta época. Entonces, como decíamos, un siglo caracterizado por el gran desarrollo de la conciencia espiritual, por una creciente conciencia de unidad, por un ensamblarse, una integración de los individuos para trascender su propia individualidad y tomar conciencia de que todos están unidos en planos superiores, una conciencia de cambios en la Tierra y de grandes trastornos sociales, de grandes transformaciones en la cultura humana. Eh, Hablaban también de los grandes desarrollos, gracias a las tremendas oportunidades de aprendizaje que se darían en esa segunda parte del siglo XX en cuanto al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Además que se definía ese segunda parte del siglo XX como una época en la que la ciencia, el conocimiento,
suplantaría a las religiones más primitivas y en las que también se haría una conciencia creciente de la naturaleza espiritual del hombre. Algunos hablaban de que también sus vidas les iban a permitir en estas épocas asistir a un gran desarrollo en la historia de la humanidad, a visiones nuevas, a visiones portentosas. Algunos, unos pocos, digamos, dice ella que como un 30% de las casi 1000 personas que fueron regresadas hablaban de que básicamente tenían era que venir a desarrollar sus relaciones kármicas individuales y eligieron este periodo porque otras personas que habían conocido en vidas anteriores, en vidas pasadas, también planeaban estar vivos. Entonces, pues venían a pulir esas relaciones, a mejorarlas. Y dice Helen Wambach que esos sujetos eran los que habían presentado alguna resistencia a nacer. O sea, eran los que en el momento de saber que tenían que nacer, como que se negaban a hacerlo. Entonces tenían que ser animados más de la cuenta para que lo realizaran. Entonces esos son los que demuestran poco entusiasmo para venir a realizar las tareas y piensan que la vida es una jartera. Pero hay una pregunta ya en cuanto a la lección de del sexo con el que viene cada ser humano. Y lo que es clarísimo es que la corriente de vida, el alma o el espíritu, como lo queremos llamar, no tiene sexo. No tiene sexo. El sexo se manifiesta únicamente en el plano físico a través del cuerpo físico y se elige indistintamente ser hombre o ser mujer, e incluso hay unos que no eligen. Sencillamente saben que tienen que nacer, pero no tienen ni idea si van a nacer como hombres o como mujeres. Entonces, el tema de la sexualidad y lo que de alguna manera, esa dicotomía que ha surgido aquí en este plano, pues es chistosa en cuanto a que en el plano superior eso no existe. Los seres están allí lejos de esas preocupaciones mundanas en cuanto al ejercicio de la sexualidad o en cuanto si se es hombre, se es mujer. Y es clarísimo que ser hombre o ser mujer implica una diferenciación en cuanto a la clase de energía que va a manejar cada corriente de vida. Entonces, el ser hombre implica que es una energía de naturaleza dominante, una energía supremamente activa, una energía que implica construir, como crear cosas, como mucha actividad, mucha acción, mucha fuerza, dominio. El ser mujer implica más bien una actitud pasiva, una actitud más llevada hacia los sentimientos, hacia la sensibilidad, hacia lo maternal, hacia lo que protege, lo que preserva. Pero cada persona que recordó esto en su momento, pues se veía que en vidas anteriores había sido hombre o mujer, y en esta venía a ejercer como hombre o como mujer de acuerdo pues a unas necesidades que se planteaban en el plan de vida que se estaba diseñando en ese momento. Entonces, digamos que ese aspecto, digamos, de preguntarse si existen lecciones importantes para aprender en un cuerpo físico, dependiendo de si es hombre o es mujer, pues realmente se, se puede demarcar es a partir de las necesidades y del aprendizaje y de la exploración que cada corriente de vida va a realizar. Entonces, por ejemplo, hay una mujer que dice que ella eligió ser mujer
porque como mujer le había llegado el momento de dar al mundo o de traer al mundo a los exploradores de la vida del mañana. O sea, a través de ella van a nacer seres que tienen misiones muy concretas con relación al futuro del mundo y de la humanidad. Otra mujer que dice que eligió básicamente el papel femenino porque quería tener hijos, y varios de esos hijos, si no la mayoría, eran seres que había conocido en anteriores existencias, personas amigas y relacionadas. Otra que dice que nació mujer porque le parecía más conveniente en cuanto a que venía a ayudar a las personas y que las personas aceptan mejor la ayuda si viene de una mujer que de un hombre. Entonces hay una mayor sensibilidad en cuanto a eso. Eh, una que me llama la atención es que esta que dice que eligió como ser mujer en el siglo XX para encontrar el potencial de la hembra en el desarrollo espiritual y sexual. Entonces fíjense que la experiencia de la sexualidad aquí es más que todo un aprendizaje, una experiencia que cada quien elige vivir de acuerdo a lo que quiera aprender, y no hay que ponerle tanto misterio al tema entonces. Eh, Fíjense que el siglo XX ha estado marcado por una mayor libertad para la mujer en la vida de hoy. En el siglo XXI se habla de los derechos de la mujer, y ahora las mujeres pues avanzan en territorios que hace 50, 60, 70 años atrás no avanzaban, no se veían las mujeres allí porque básicamente su papel estaba restringido al hogar, al cuidado de los hijos, a atender al marido si lo tenía, y como que era ese su papel. Pero en este siglo XX y XXI que ya estamos viviendo, pues muchos de esos seres que decidieron hacer como mujer venían a empujar ese cambio, esa revolución femenina, como ese cambio de estado de cosas en cuanto al papel cultural y social que desempeña la mujer en nuestras culturas. Entonces, fíjense que ese de aquella que viene a explorar ese potencial de lo que llama la hembra en el desarrollo espiritual y sexual, se contrapone a este que dice que otra mujer que dice que ella básicamente eligió ser mujer para cumplir las funciones de una esposa amante y de una buena madre en una época en que ambas cosas están pasadas de moda. Fíjense, cada quien tiene como unas necesidades específicas de aprendizaje y así lo asume. Entonces, podemos resumir que esas respuestas, el varón, el que nace como varón, pues para él es más sencillo mandar, dominar, eh, y si es mujer, pues es más fácil el aprendizaje, más fácil demostrar ternura, expresar amor, desempeñar un papel social femenino, ¿no? Entonces, ese sería el tema de la sexualidad. Pues no habla nada sobre otro tipo de expresiones sexuales, lamentablemente, pero pienso yo que cada expresión de esas está debidamente programada y sustentada, no solamente en la necesidad de aprendizaje, sino en el cumplimiento de una ley kármica. Lo que sí es clarísimo es, como les dije al comienzo, ninguno de esos individuos, pero ninguno en su auténtico yo, en su más íntimo yo, sentía que fuera masculino o femenino, no sentía que fuera hombre o mujer. Entonces, el ser lo aprecian como una entidad en desarrollo mundano, recogiendo experiencias a través de numerosas vidas. Y ese ser está muy por encima de las distinciones sexuales. Se sabe que